Chaika, pobre, bailó con un hombre en silla de ruedas, sin saber que era el más rico del salón y lo que hizo. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En el elegante salón del Hotel Dan Carlton de Medellín, las luces doradas iluminaban a los invitados más importantes de la ciudad. Entre copas de champán y conversaciones sobre negocios millonarios, una joven mesera observaba desde la esquina cómo una pareja bailaba en el centro de la pista. Él, un hombre elegante en silla de ruedas vestido con un smoking impecable. Ella, una mujer sencilla con uniforme de servicio que había decidido aceptar su invitación cuando todos los demás lo ignoraban. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese baile cambiaría para siempre la vida de ambos. Que detrás de esa silla de ruedas se escondía el heredero de una de las constructoras más poderosas de Colombia. Y que esa mesera que lo trataba con tanta bondad tenía un orgullo tan grande como sus sueños. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo. 3 días antes, Paloma Jiménez se levantó a las 5 de la mañana en su pequeño apartamento de Bello. A los 23 años, estaba en el último semestre de enfermería en la Universidad Pontificia Bolivariana, una carrera que había logrado costear trabajando en eventos los fines de semana. Cada peso que ganaba tenía un destino: las medicinas de su mamá, los útiles escolares de su hermano menor y, por supuesto, sus propios gastos universitarios. «Mija, otra vez vas a llegar tarde», le gritó su mamá, Esperanza, desde la cocina mientras preparaba café aguado. A sus 50 años, trabajaba como empleada doméstica cuando su artritis se lo permitía. «Ya voy, ma», respondió Paloma acomodándose la blusa blanca del uniforme universitario. En el espejo se vio a sí misma, delgada, de estatura promedio, con el cabello recogido en una cola de caballo. Sus ojos cafés reflejaban la determinación que la había llevado hasta ahí. El viaje en metro desde Bello hasta el Poblado le tomó 40 minutos. Durante el trayecto repasaba mentalmente las clases del día. Faltaban solo 6 meses para graduarse como enfermera especializada en rehabilitación neurológica. Era su sueño desde que vio a su abuela recuperarse de un derrame cerebral gracias a los cuidados de una enfermera excepcional. En la universidad, sus compañeras hablaban de los planes para el fin de semana, de fiestas y citas. Paloma sonreía y participaba en las conversaciones, pero sabía que su fin de semana sería diferente. Tenía trabajo. «Palomita, ¿vienes con nosotras al centro comercial el sábado?», le preguntó Sofía, una compañera cuyo papá era dueño de varias farmacias. «No puedo, tengo que trabajar en un evento», respondió Paloma sin darle mucha importancia. «Ay, muchacha, siempre trabajando. Deberías relajarte un poco». Si supiera, pensó Paloma, relajarse era un lujo que no se podía permitir. Esa tarde, después de clases, se dirigió a la agencia de eventos donde trabajaba desde segundo semestre. La señora Mercedes, una mujer de 60 años que manejaba el negocio, la recibió con una sonrisa. «Paloma, tengo algo especial para ti este sábado. Es la gala benéfica anual de la Cámara de Comercio. Pagan muy bien, pero necesito que vayas impecable. Es gente importante». «¿Cuánto pagan?», preguntó Paloma directamente. No tenía tiempo para rodeos. 200,000 pesos por la noche. «Pero tienes que llegar a las 6 en punto y el evento termina como a la medianoche». Era buen dinero. Con eso podía pagar las medicinas de su mamá para todo el mes. «Acepto». El sábado por la noche, Paloma llegó al Hotel Dan Carlton 1 hora antes para ayudar con los preparativos. El lugar era impresionante. Techos altos, candelabros de cristal y una elegancia que parecía de película. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Hombres en smoking y mujeres con vestidos que costaban más que el salario anual de su mamá. Mientras servía copas de champán, Paloma observaba a esa gente. Hablaban de vacaciones en Europa, de inversiones en Miami, de negocios que movían millones. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero no lo envidiaba. Simplemente lo veía como lo que era, una realidad diferente. «Señorita, ¿me puede traer otra copa?», le pidió una mujer mayor con más joyas que un escaparate. «Enseguida, señora». Paloma había aprendido a ser invisible en estos eventos, a sonreír cuando era necesario, a ser eficiente y, sobre todo,
a no tomarse personal los comentarios despectivos que a veces escuchaba. Cerca de las 10 de la noche, cuando el evento estaba en su punto más alto, la orquesta comenzó a tocar música para bailar. Las parejas se dirigieron a la pista de baile, y Paloma aprovechó para tomar un descanso de 5 minutos. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina del salón, apartado de la multitud, había un hombre en silla de ruedas. Tendría unos 32 años, cabello castaño, y vestía un smoking que le quedaba perfecto. Lo que más le llamó la atención no fue su discapacidad, sino la expresión de soledad en su rostro. Paloma notó cómo las personas evitaban acercarse a él. Cuando alguien pasaba por su lado, desviaban la mirada o simplemente lo ignoraban. Era como si fuera invisible, pero no por elección como ella, sino por el prejuicio de los demás. Durante media hora, Paloma lo observó discretamente mientras trabajaba. El hombre permanecía allí, tomando de vez en cuando de su copa, viendo a las parejas bailar con una mezcla de nostalgia y resignación. Cuando sonó una balada lenta, algo se movió en el pecho de Paloma. Tal vez fue la educación que le había dado su mamá, tal vez fue simple humanidad, o tal vez fue que reconocía en él la misma soledad que a veces sentía ella. Sin pensarlo mucho, dejó la bandeja en una mesa cercana y caminó hacia él. ¿Le gustaría bailar?, le preguntó con una sonrisa genuina. El hombre la miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Que si quiere bailar conmigo, repitió Paloma extendiendo su mano. Por primera vez en la noche, el rostro del hombre se iluminó con una sonrisa real. Me encantaría, pero no sé si sea buena idea, dijo señalando su silla. Yo tampoco soy muy buena bailando, respondió Paloma con naturalidad, pero podemos intentarlo. Él tomó su mano y se presentó. Rodrigo. Paloma. Y así fue como, en medio de uno de los salones más elegantes de Medellín, una estudiante de enfermería que trabajaba como mesera y un hombre en silla de ruedas que guardaba el secreto más grande de... Esa noche, comenzaron a bailar bajo las luces doradas, sin saber que ese momento sería el inicio de una historia que cambiaría todo. Capítulo 2. Búsquedas silenciosas. El lunes por la mañana, Rodrigo Mendoza despertó en su penthouse de El Poblado con una sensación extraña. Por primera vez en 3 años había dormido sin pesadillas, sin soñar con el accidente que cambió su vida cuando tenía 29 años, sin revivir el momento en que perdió el control de su BMW en la autopista, camino a una reunión de negocios que ahora parecía insignificante. Se transfirió de la cama a su silla de ruedas con la destreza que había desarrollado después de meses de rehabilitación. A los 32 años había aprendido a ser completamente independiente, pero esa independencia había venido con un precio: el aislamiento emocional. «Buenos días, señor Rodrigo», lo saludó Carmen, su empleada doméstica, mientras le preparaba el desayuno. «¿Cómo estuvo el evento de anoche?» «Diferente», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo no era una respuesta automática. Rodrigo había heredado Constructora Mendoza a los 26 años, cuando su padre murió de un infarto repentino. En 3 años había logrado expandir la empresa, pero el accidente había llegado justo cuando más exitoso se sentía. Ahora dirigía una de las constructoras más importantes de Antioquia desde su silla de ruedas, y aunque había demostrado que su discapacidad no afectaba su capacidad empresarial, las relaciones personales eran otro tema. Esa mañana, en lugar de ir directo a la oficina, decidió hacer algo que no había hecho en años: buscar a alguien. «Carmen, ¿conoces a alguien que trabaje en eventos sociales? Necesito encontrar información sobre una persona». La mujer lo miró con curiosidad. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca le había pedido algo así. «Mi prima trabaja en una agencia. ¿Necesita contratar personal para algún evento de la empresa?» Algo así. 2 horas después, Rodrigo tenía el nombre completo de Paloma. Paloma Jiménez, estudiante de enfermería en la UPB, 23 años, trabajaba los fines de semana para costear sus estudios. También tenía otra información. Trabajaba por las mañanas en la cafetería de la universidad. Por primera vez en años, Rodrigo sintió algo parecido a la emoción. Al día siguiente, a las 10 de la mañana,
Rodrigo llegó a la cafetería de la Universidad Pontificia Bolivariana. El lugar era sencillo, lleno de estudiantes que tomaban café entre clases. Cuando la vio detrás del mostrador, sirviendo café con la misma sonrisa genuina de esa noche, su corazón se aceleró. Paloma llevaba puesta una camiseta blanca de la cafetería y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Sin maquillaje y sin el uniforme de mesera, se veía aún más joven, pero sus ojos conservaban esa calidez que lo había cautivado. «Buenos días. ¿Qué le sirvo?», le preguntó cuando llegó su turno, sin reconocerlo inmediatamente. «Un café americano, por favor», respondió él, estudiando su rostro. Fue hasta que Paloma le entregó el café que lo reconoció. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «Trabajo cerca», mintió él, «y recordé que mencionaste que estudias en la UPB. ¿Te dije eso?». Paloma pareció confundida. «No recuerdo haberte contado». «Bueno, hablamos mucho mientras bailábamos», se recuperó Rodrigo rápidamente. La conversación fue interrumpida por otros estudiantes que esperaban ser atendidos. Pero antes de irse, Rodrigo se las arregló para preguntar: «¿Siempre trabajas aquí por las mañanas?». «De lunes a viernes, de 9 a 12», respondió Paloma mientras preparaba otro café. «Después tengo clases hasta las 5. Tal vez venga mañana por otro café». Y así comenzó una rutina que se extendió por 3 semanas. Cada mañana Rodrigo llegaba a la cafetería, pedía su café americano y conversaba con Paloma durante los pocos minutos libres que ella tenía entre clientes. Gradualmente, Paloma comenzó a contarle sobre su vida, sus estudios de enfermería, su especialización en rehabilitación neurológica, su familia en Bello. Rodrigo la escuchaba fascinado por su determinación y su manera de ver el mundo con optimismo a pesar de las dificultades. «¿Y tú a qué te dedicas?», le preguntó Paloma una mañana mientras limpiaba el mostrador. «Trabajo en construcción», respondió Rodrigo, técnicamente sin mentir. «¿Como ingeniero?». «Algo así. Administro proyectos». Rodrigo había decidido no revelar su verdadera identidad después de años de experiencias amargas con personas que se acercaban a él solo por su dinero. Quería que Paloma lo conociera por quien era realmente, no por lo que tenía. Mientras tanto, en su oficina del edificio Colpatria, Patricia Mendoza, hermana mayor de Rodrigo y arquitecta de la empresa, había notado los cambios en su hermano. «¿Dónde has estado todas las mañanas?», le preguntó durante una reunión ejecutiva. «Tu secretaria dice que llegas después de las 12. Tengo algunos asuntos personales que atender», respondió Rodrigo evasivamente. Patricia, de 34 años, había sido su confidente y protectora desde el accidente. Había visto cómo su hermano se había cerrado emocionalmente después de la traición de su exnovia, quien lo dejó 3 meses después del accidente, porque no podía manejar la situación. Esa tarde, Patricia decidió contratar discretamente a un investigador privado, no por desconfianza, sino por protección. Había visto a su hermano sufrir demasiado como para permitir que alguien se aprovechara de él nuevamente. Mientras tanto, Rodrigo había comenzado a implementar un plan para ayudar a Paloma sin que ella se diera cuenta. A través de contactos en el hospital donde trabajaba la mamá de Paloma como auxiliar de limpieza, se las arregló para que, casualmente, recibiera un descuento especial en sus medicamentos. También usó sus influencias para crear una beca de estudio en la universidad que beneficiaría a estudiantes destacados de últimos semestres. «Mamá, no entiendo», le dijo Paloma a Esperanza una tarde. «El doctor dice que tu medicina tiene un descuento especial por un programa del gobierno que no conocía». «¿Será que Dios nos está ayudando, mija?», respondió su mamá, aliviada de no tener que escoger entre su medicina y la comida. Al día siguiente, Paloma recibió una notificación de la universidad sobre una beca que cubriría sus gastos del último semestre. «Es increíble, Rodrigo», le contó emocionada durante su conversación matutina en la cafetería. «Parece que todas las preocupaciones se están solucionando de repente. Mi mamá hasta dice que es cosa de Dios». Rodrigo sonrió, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Ver la felicidad de Paloma valía cada peso invertido. «Tal vez es tu recompensa por ser tan buena persona», le dijo, tomando su mano por encima del mostrador. Por primera vez desde el accidente, Rodrigo se sentía completo.
No solo como el CEO de una empresa exitosa o como el heredero de una fortuna familiar, sino como un hombre capaz de hacer feliz a alguien que realmente lo merecía. Lo que no sabía era que Patricia ya tenía en sus manos un informe completo sobre Paloma Jiménez, y lo que había descubierto la tenía profundamente preocupada. Capítulo 3. Actos de bondad oculta. Durante las siguientes semanas, las conversaciones entre Paloma y Rodrigo se volvieron más profundas. Más allá del café matutino, habían desarrollado una conexión que ninguno de los dos había esperado. ¿Por qué decidiste estudiar rehabilitación neurológica?, le preguntó Rodrigo una mañana de miércoles, mientras observaba cómo ella preparaba meticulosamente cada café. Paloma se detuvo un momento, como si la pregunta la hubiera transportado a otro lugar. Cuando tenía 15 años, mi abuela sufrió un derrame cerebral. Los doctores dijeron que tal vez nunca volvería a caminar o hablar bien. Comenzó a contar sin dejar de trabajar. Pero hubo una enfermera, se llamaba Marta, que trabajó con ella durante meses. No solo le enseñó ejercicios, sino que le devolvió la esperanza. Rodrigo la escuchaba atentamente, notando la pasión en su voz. Mi abuela logró caminar de nuevo, no perfectamente, pero lo suficiente para ser independiente, y todo fue gracias a esa enfermera que creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Paloma le entregó su café con una sonrisa. Ese día, decidí que quería ser como Marta para otras personas. La historia tocó algo profundo en Rodrigo. Él sabía exactamente lo que significaba necesitar que alguien creyera en tu recuperación. Debe haber sido muy difícil para tu abuela aceptar ayuda, comentó, pensando en sus propias luchas después del accidente. Al principio sí. Ella era muy orgullosa, igual que mi mamá. Siempre hemos sido mujeres que nos las arreglamos solas. Paloma lo miró directamente a los ojos. Pero a veces, aceptar ayuda no es ser débil, es ser inteligente. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Rodrigo. Tal vez él también había sido demasiado orgulloso en su recuperación, rechazando apoyo emocional que hubiera hecho su proceso menos solitario. ¿Y tu familia cómo está con lo de tus estudios?, preguntó Rodrigo cambiando el tema. Mi mamá está orgullosa, pero a veces me siento culpable, admitió Paloma bajando la voz. Trabajo tanto que apenas tengo tiempo para mi hermano. Tiene 16 años y a veces siento que no le doy la atención que merece. ¿Cómo se llama? Carlos. Es muy inteligente, pero está en esa edad difícil y sin una figura paterna. Mi papá nos abandonó cuando él tenía 8 años. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Él había tenido todos los privilegios: padre presente, educación privada, estabilidad económica. Paloma había construido su fuerza desde cero. Suena a que has hecho un trabajo increíble criándolo. Espero que sí. A veces pienso que si tuviera un poco más de tiempo o de dinero. Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. Perdón, no quiero sonar como si me estuviera quejando. Jamás pensaría eso, le aseguró Rodrigo. Me parece admirable todo lo que haces. Esa misma tarde, Rodrigo hizo algunas llamadas adicionales. No solo se trataba de Paloma ahora, también había un hermano menor que merecía oportunidades. Mientras tanto, Patricia había recibido el informe completo del investigador. Sentada en su oficina de arquitectura, leyó cada detalle de la vida de Paloma Jiménez. Estudiante ejemplar, trabajadora incansable, sin antecedentes problemáticos. Pero lo que más le preocupaba no era lo que había encontrado, sino la obsesión creciente de su hermano. «Ricardo, necesito hablar contigo», le dijo a Rodrigo cuando llegó a la oficina después de su café matutino. «Patricia, estoy en una buena racha. Por favor, no la arruines con tus análisis psicológicos». «Esto es serio. Sé lo de la chica». Rodrigo se tensó inmediatamente. «¿De qué hablas?» «Paloma Jiménez, estudiante de enfermería, trabaja en la cafetería de la UPB. También sé que has estado pagando las medicinas de su mamá y que creaste esa beca falsa». El silencio llenó la oficina por varios segundos. «¿Me mandaste investigar?», preguntó Rodrigo con una mezcla de sorpresa e indignación. «Te estoy protegiendo, como siempre lo he hecho. No necesito protección, Patricia. Necesito que respetes mis decisiones». «¿Tus decisiones?» «Rodrigo, le estás dando dinero a una extraña sin que ella lo sepa. ¿No ves lo problemático que es eso?».
Rodrigo sintió la rabia familiar que aparecía cada vez que alguien cuestionaba su autonomía desde el accidente. No es una extraña, y no le estoy dando dinero directamente. Estoy ayudando a que su situación mejore. ¿Y crees que cuando se entere va a estar agradecida o va a sentirse manipulada y humillada? Esa pregunta golpeó a Rodrigo porque tocaba sus propios miedos, pero ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. Ella no tiene por qué enterarse. Rodrigo, por favor, piensa esto bien. Las relaciones basadas en engaños no funcionan. ¿Como la relación que tenía con Alejandra antes del accidente?, preguntó Rodrigo, refiriéndose a su exnovia. Esa sí era honesta, y mira cómo terminó. Patricia suspiró. Sabía que mencionar a Alejandra era tocar una herida que aún no sanaba completamente. Esta chica no es Alejandra. Exactamente. Por eso quiero hacer las cosas diferentes. Pero por primera vez, desde que había comenzado esta amistad con Paloma, Rodrigo sintió una semilla de duda. ¿Estaba ayudando o estaba manipulando? ¿Qué pasaría cuando ella se enterara de la verdad? Al día siguiente, cuando llegó a la cafetería, encontró a Paloma más radiante que nunca. «Rodrigo, no vas a creer lo que pasó», le dijo emocionada mientras preparaba su café. Carlos recibió una beca deportiva para un colegio privado. Al parecer, alguien lo vio jugar fútbol en el parque y quedó impresionado. Rodrigo sonrió, recordando la conversación que había tenido con el director deportivo de uno de los mejores colegios de Medellín. «Eso es increíble, Paloma. Tu hermano debe ser muy talentoso. Es que no entiendo cómo están pasando todas estas cosas buenas al mismo tiempo. La medicina de mi mamá, mi beca y ahora esto». Por un momento, Rodrigo vio algo en los ojos de Paloma que lo alarmó. Una ligera desconfianza, como si estuviera empezando a conectar puntos que no debería conectar. «A veces la vida nos recompensa por hacer lo correcto», le dijo, tomando su mano. «Sí, supongo que sí», respondió ella, pero su sonrisa fue ligeramente forzada. Esa noche, mientras cenaba solo en su penthouse, Rodrigo se preguntó si Patricia tenía razón. ¿Estaba construyendo algo real con Paloma, o estaba creando una fantasía basada en su propia necesidad de sentirse útil y querido? Lo que no sabía era que Paloma había empezado a hacer sus propias preguntas, y que muy pronto todas las verdades ocultas saldrían a la luz de la manera más dolorosa posible. Capítulo 4. La máscara cae. El jueves por la mañana, Paloma acompañó a su mamá al hospital Pablo Tobón Uribe para el control mensual de su artritis. Mientras esperaban en la sala de espera, Paloma aprovechó para revisar sus apuntes de la clase de rehabilitación neurológica que tenía esa tarde. «Mija, ¿puedes ir a pagar la consulta mientras yo entro con el doctor?», le pidió Esperanza. «Claro, ma». En la oficina de pagos, mientras hacía la fila, Paloma tomó una revista que estaba sobre la mesa. Era la edición más reciente de El Colombiano, sección de negocios. Mientras hojeaba distraídamente las páginas, una fotografía la hizo detenerse en seco. Ahí estaba él, Rodrigo. Pero no era el Rodrigo que conocía. Este Rodrigo llevaba un traje ejecutivo impecable y estaba sentado detrás de un escritorio enorme con un letrero que decía «Constructora Mendoza, CEO». El titular de la nota decía «Rodrigo Mendoza, el joven empresario que transformó la adversidad en éxito». Paloma leyó el artículo completo con el corazón acelerado. Heredó la empresa a los 26 años tras la muerte de su padre. Expandió las operaciones en un 300%. Uno de los empresarios más influyentes de Antioquia. Patrimonio estimado en más de 50.000 millones de pesos. Sus manos temblaron mientras sostenía la revista. Rodrigo Mendoza. No simplemente Rodrigo que trabajaba en construcción. El CEO de una de las constructoras más grandes de Colombia. Todo comenzó a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Las casualidades de las últimas semanas, el descuento en la medicina de su mamá, su beca inesperada, la beca deportiva de Carlos, todas esas bendiciones que había atribuido a la suerte o a la intervención divina. «¿Señorita? ¿Señorita?». La voz de la cajera la sacó de su trance. Había llegado su turno, pero ella seguía parada, sosteniendo la revista, con lágrimas de humillación corriendo por sus mejillas. «Disculpe»,
Yo... ¿Puedo llevarme esta revista? Claro, no hay problema. Paloma pagó la consulta de su mamá como un robot, respondiendo mecánicamente a las preguntas. Su mente estaba en otra parte, procesando la magnitud del engaño. Esa tarde, en lugar de ir a clases, Paloma se dirigió al edificio Colpatria. Le tomó toda su fuerza de voluntad entrar a esa torre imponente donde trabajaba el hombre que había estado jugando con su vida como si fuera una novela de caridad. «Vengo a ver al señor Rodrigo Mendoza», le dijo a la recepcionista, tratando de mantener la voz firme. «¿Tiene cita? Dígale que viene Paloma Jiménez. Él me conoce». 15 minutos después, Paloma estaba parada frente a la puerta de una oficina que ocupaba todo el piso 25. Cuando entró, se encontró con Rodrigo sentado detrás de un escritorio que era más grande que su sala en Bello, con ventanales que mostraban toda la ciudad de Medellín. «Paloma, qué sorpresa. ¿Cómo supiste que trabajas aquí?», lo interrumpió ella, sacando la revista de su bolso. «Creo que hay algunas cosas que no me has contado, Rodrigo». «O debería decir, señor Mendoza». El rostro de Rodrigo palideció al ver la revista en las manos de Paloma. «¿Puedo explicarte?» «¿Explicarme qué? ¿Cómo te has estado divirtiendo conmigo estas semanas? ¿Cómo has estado jugando a ser mi benefactor secreto? No es lo que piensas». «¿No?» Paloma se acercó al escritorio plantándose frente a él. «Porque yo pienso que has estado comprando mi cariño. La medicina de mi mamá, mi beca, la beca de Carlos, todo fue tuyo, ¿verdad?» Rodrigo no pudo sostener su mirada. «Solo quería ayudar». «¿Ayudar? Me has estado mintiendo desde el primer día». La voz de Paloma se quebró. «Creí que te interesaba por quien soy, no porque fuera tu proyecto de caridad. No eres un proyecto de caridad, Paloma. Eres... ¿qué? ¿Tu diversión? ¿Tu manera de sentirte mejor contigo mismo? Eres la primera persona en 3 años que me ve como un hombre normal», gritó Rodrigo perdiendo la compostura. «No como una víctima, no como un rico en silla de ruedas. Me ves como Rodrigo y eso es lo único real que he tenido desde mi accidente. Pero no eres normal, eres un mentiroso». Paloma comenzó a llorar abiertamente. «¿Sabes lo que se siente descubrir que todo lo que creías real era una mentira? ¿Sabes la humillación que siento ahora?». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró Patricia Mendoza. Era elegante, con el aire de autoridad que viene de haber nacido en una familia poderosa. «Disculpen, no sabía que Rodrigo tenía visita», dijo Patricia, aunque era claro que había estado escuchando la conversación desde afuera. «Ella es Paloma», dijo Rodrigo, con voz derrotada. «Ah, la famosa Paloma». Patricia la estudió de arriba a abajo. «La chica de la cafetería». «¿Tú también sabías?», preguntó Paloma sintiéndose cada vez más pequeña. «Yo fui quien lo investigó», admitió Patricia sin remordimiento. «Mi hermano tiene la mala costumbre de confiar en las personas equivocadas». «Patricia», la reprendió Rodrigo. «No, déjala hablar», dijo Paloma limpiándose las lágrimas. «Quiero escuchar lo que piensa de mí la hermana del benefactor». «Mira, Paloma, no tengo nada personal contra ti, pero mi hermano es muy vulnerable emocionalmente desde su accidente, y hay muchas personas que se aprovechan de eso. ¿Y crees que yo soy una de esas personas? No lo sé, pero sí sé que una relación basada en mentiras no puede funcionar». Paloma se volvió hacia Rodrigo con una sonrisa amarga. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que realmente me gustabas. El Rodrigo que conocí en la cafetería. Ese hombre amable, sencillo, que me hacía reír mientras tomaba su café». Se acercó al escritorio y dejó la revista abierta en la página de su fotografía. «Pero ese hombre no existe, ¿verdad?». «Sí existe», susurró Rodrigo. «No, ese hombre no me hubiera mentido. Ese hombre hubiera respetado mi dignidad lo suficiente como para ser honesto conmigo». Paloma se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. «Devuélveme mi beca. Devuélvele a mi mamá su descuento. Y a Carlos su beca deportiva. No queremos nada que venga de ti. Paloma, por favor. Y no vuelvas a la cafetería. No quiero verte nunca más». La puerta se cerró con un sonido que resonó en el silencio de la oficina como un disparo. Rodrigo se quedó mirando el lugar donde había estado Paloma, sintiendo como si acabara de perder algo que nunca podría recuperar.
Hiciste lo correcto, le dijo Patricia acercándose para consolarlo. Pero por primera vez en su vida, Rodrigo no estaba seguro de que su hermana tuviera razón. Capítulo 5. En la soledad del orgullo. 8 meses pasaron desde esa confrontación en el edificio Colpatria. 8 meses en los que tanto Paloma como Rodrigo aprendieron lo que significaba vivir con las consecuencias de decisiones que habían lastimado más de lo que habían sanado. Paloma cumplió su palabra, rechazó la beca, aunque eso significara trabajar turnos dobles los fines de semana para poder pagar su último semestre. Su mamá volvió a comprar las medicinas al precio completo y Carlos regresó a su colegio público. Pero la familia Jiménez había enfrentado esta situación antes y la enfrentarían de nuevo con la dignidad intacta. «Mija, estás muy flaca», le dijo Esperanza una mañana mientras preparaba el desayuno. «No puedes seguir trabajando hasta tan tarde y madrugar para estudiar. Estoy bien, mas solo me quedan 2 meses para graduarme». Pero Paloma no estaba bien. Sus compañeras de clase habían notado el cambio. La Paloma alegre y optimista había sido reemplazada por una versión más seria, más desconfiada. Sus notas seguían siendo excelentes, pero había perdido esa chispa que la caracterizaba. «¿Qué te pasó con el muchacho ese que venía a la cafetería?», le preguntó Sofía una tarde después de clases. «Hace meses que no lo veo». «No era quien yo creía que era», respondió Paloma secamente, cerrando el tema. La verdad era que Paloma había aprendido una lección dolorosa sobre la confianza. Ya no tomaba las conversaciones casuales con sus compañeras de clase de la misma manera. Cuando hablaban de sus padres empresarios o de sus viajes familiares, Paloma se preguntaba si realmente la veían como una igual o si ella era solo una curiosidad, la chica pobre pero inteligente que les daba perspectiva sobre cómo vive la otra mitad. Mientras tanto, en el penthouse de El Poblado, Rodrigo había caído en la depresión más profunda que había experimentado desde su accidente. Patricia lo encontraba frecuentemente mirando por la ventana, negligente con su terapia física, cancelando reuniones importantes. «Rodrigo, no puedes seguir así», le dijo Patricia durante una de sus visitas. «Llevas 2 semanas sin ir a la oficina. La empresa funciona perfectamente sin mí. Siempre lo ha hecho». «Eso no es cierto y lo sabes». Rodrigo había perdido peso. Su fisioterapeuta había llamado 3 veces para preguntarle por qué había cancelado sus sesiones. Su psicólogo, el doctor Ramírez, estaba preocupado por la regresión en su estado emocional. «¿Sigues pensando en ella?», preguntó Patricia, aunque ya conocía la respuesta. «Todos los días», admitió Rodrigo, «pero no solo en ella, en lo que hice, en cómo la lastimé». «Hiciste lo que creías correcto en ese momento». «No, Patricia. Hice lo que me convenía a mí. La usé para sentirme mejor conmigo mismo, para sentirme como el hombre que era antes del accidente». Por primera vez desde el confrontación, Patricia se cuestionó si había actuado correctamente. Había protegido a su hermano de lo que creía era una amenaza, pero al hacerlo, tal vez había destruido la única oportunidad real de felicidad que él había tenido en años. ¿Has pensado en buscarla? ¿En disculparte apropiadamente? ¿Para qué? ¿Para humillarla más? Ya hice suficiente daño. Una tarde, mientras Patricia revisaba algunos documentos de la empresa, se topó con un artículo en el periódico local. Era sobre estudiantes destacados de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí estaba Paloma, sonriendo en una fotografía, pero Patricia notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Paloma Jiménez, estudiante de último semestre de enfermería, se especializa en rehabilitación neurológica y se graduará con honores académicos el próximo mes. Leyó el artículo. Patricia tomó una decisión. Era hora de investigar más a fondo, pero esta vez no para proteger a Rodrigo de Paloma, sino para entender realmente quién era esta mujer que había tenido un impacto tan profundo en su hermano. Esa tarde, Patricia fue a la cafetería de la universidad. Llegó justo cuando Paloma estaba terminando su turno. La observó desde lejos, eficiente, cortés con los clientes, pero había perdido esa calidez natural que había visto en las fotos del investigador meses atrás. «¿Paloma Jiménez?», se acercó cuando la vio salir. Paloma la reconoció inmediatamente. «Patricia Mendoza, ¿qué quiere?». «Hablar contigo, 5 minutos».
No tengo nada que hablar con usted. Por favor, es sobre Rodrigo. Paloma se detuvo. A pesar de todo, el nombre aún tenía poder sobre ella. ¿Le pasó algo? Está muy mal, Paloma. Peor de lo que estuvo después de su accidente. Eso no es mi problema. Tienes razón. No es tu problema. Pero me equivoqué contigo. Esas palabras hicieron que Paloma la mirara directamente por primera vez. Investigué tu vida, tu familia, tus antecedentes, pero no investigué tu corazón, continuó Patricia. Y ahora veo que mi hermano perdió a la única persona que lo había querido por quien es realmente. ¿Quién es realmente?, preguntó Paloma con amargura. Porque yo creí conocerlo y resultó que todo era mentira. El Rodrigo que conociste en la cafetería es real. Es el hombre que era antes del accidente, antes de que el dinero y las traiciones lo volvieran tan desconfiado. Pero me mintió. Sí, lo hizo, y está pagando por eso todos los días. Paloma sintió una punzada en el pecho, pero la alejó rápidamente. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque me di cuenta de que cometí un error. Te juzgué sin conocerte, y porque mi hermano nunca se va a perdonar si no intenta arreglar las cosas contigo. ¿Él sabe que está aquí? No, esto es decisión mía. Paloma miró a Patricia por un largo momento. Había algo diferente en ella, una humildad que no había visto durante esa confrontación en la oficina. Su hermano me lastimó profundamente, dijo finalmente. No solo con las mentiras, sino con la manera en que manipuló mi vida sin mi consentimiento. Lo sé, y él también lo sabe. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Mientras Paloma caminaba hacia la estación del metro, no pudo evitar pensar en Rodrigo. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, una parte de ella se preguntaba si el hombre que había conocido en la cafetería realmente existía, como había dicho Patricia. Esa noche, en su apartamento de Bello, Paloma le contó a su mamá sobre el encuentro con Patricia. ¿Y qué sientes, mija?, le preguntó Esperanza mientras tomaban té en la pequeña cocina. Confundida, lastimada, pero también curiosa. El amor verdadero no se va así de fácil, dijo su mamá con la sabiduría de sus 50 años. Pero tampoco se puede construir sobre mentiras. ¿Qué harías tú, ma? Escucharía mi corazón, pero también mi cabeza, y le daría una oportunidad a la verdad, aunque duela. Mientras tanto, en su penthouse, Rodrigo no tenía idea de que el destino estaba preparando una segunda oportunidad que él creía haber perdido para siempre. Capítulo 6. Segundas oportunidades. 2 semanas después de la conversación con Patricia, Paloma comenzó sus prácticas profesionales en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Era parte de su último semestre de enfermería, las rotaciones que determinarían su especialización final en rehabilitación neurológica. Paloma, te voy a asignar al área de neurorehabilitación con la licenciada Marta Vázquez, le dijo el supervisor de prácticas, el doctor Hernández. Es la mejor en su campo y, según tu expediente académico, es exactamente donde debes estar. Paloma sonrió genuinamente por primera vez en meses. Marta Vázquez era una leyenda en el hospital, la misma enfermera que había inspirado su vocación cuando ayudó a su abuela años atrás. El área de neurorehabilitación estaba en el 5º piso del hospital. Cuando Paloma llegó esa mañana de lunes, vestida con su uniforme impecable de estudiante en práctica, se sintió emocionada. Finalmente estaba donde siempre había soñado estar. Buenos días, soy Paloma Jiménez, la estudiante en práctica que viene a rotar con usted, se presentó con la licenciada Marta, una mujer de unos 45 años, con una sonrisa cálida pero mirada profesional. Perfecto, Paloma. Hoy vamos a hacer evaluaciones de rutina a varios pacientes. Algunos son casos de accidentes cerebrovasculares, otros de trauma espinal. Te voy a enseñar cómo hacer las evaluaciones funcionales. Durante la primera hora, Paloma estuvo absorta aprendiendo los protocolos, tomando notas meticulosas, observando cómo Marta interactuaba con cada paciente. Era exactamente lo que había imaginado que sería su futuro profesional. El siguiente paciente es una evaluación de seguimiento, le dijo Marta mientras revisaba el expediente. Rodrigo Mendoza, 32 años, lesión de médula espinal por accidente automovilístico hace 3 años.
Viene cada 6 meses para evaluación funcional y ajustes en su plan de ejercicios. Paloma sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la carpeta de notas. ¿Se encuentra bien?, preguntó Marta, notando su reacción. Sí, es solo que conozco a ese paciente. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Es un hombre muy agradable, aunque últimamente lo he notado algo deprimido. Bueno, vamos. Paloma no tuvo opción. Era parte de su evaluación profesional y no podía negarse sin dar explicaciones que no estaba lista para compartir. Cuando entraron a la habitación de evaluación, Rodrigo estaba sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana. Cuando se volteó y la vio, su rostro reflejó la misma sorpresa que sentía ella. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Marta profesionalmente. «Le presento a Paloma Jiménez, estudiante de enfermería que está haciendo sus prácticas conmigo». «Mucho gusto», respondió Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Igualmente», logró decir Paloma tratando de mantener la compostura profesional. Durante los siguientes 30 minutos, Paloma observó mientras Marta evaluaba la fuerza muscular de Rodrigo, su rango de movimiento, su balance. Era extraño ver a Rodrigo en ese contexto médico, vulnerable de una manera diferente a como lo había conocido. «Su condición física se ha deteriorado desde la última evaluación», comentó Marta, revisando sus notas. «¿Ha estado manteniendo su rutina de ejercicios?» «No tanto como debería», admitió Rodrigo, evitando mirar a Paloma. «¿Algún cambio en su estado emocional? ¿Estrés adicional?» Rodrigo finalmente miró a Paloma antes de responder. «He tenido algunos desafíos personales últimamente». Marta asintió tomando notas. «Es normal que el estado emocional afecte la motivación física. Voy a ajustar su plan de ejercicios y recomendarle algunas sesiones adicionales con el psicólogo». Cuando la evaluación terminó, Marta se excusó para buscar unos formularios, dejando a Paloma y Rodrigo solos por primera vez en 8 meses. El silencio fue pesado durante varios segundos. «No sabía que hacías prácticas aquí», dijo Rodrigo finalmente. «Tampoco sabía que eras paciente aquí». «Paloma, yo...» «No», lo interrumpió ella. «Aquí no. Esto es mi lugar de trabajo, y tú eres mi paciente. Necesito mantener esto profesional». «Tienes razón». Pero mientras hablaba, Rodrigo comenzó a sentir una presión en el pecho que reconocía demasiado bien. Los síntomas de una crisis de ansiedad que no había experimentado en meses comenzaron a manifestarse. Respiración acelerada, sudoración, mareo. «¿Se encuentra bien?», preguntó Paloma, notando inmediatamente su cambio físico, su entrenamiento médico activándose automáticamente. «No puedo respirar bien», logró decir Rodrigo. Sin pensar en su historia personal, Paloma se acercó a él con la destreza profesional que había desarrollado durante sus estudios. «Míreme, señor Mendoza. Respire conmigo. Inhale por 4 segundos. Mantenga. Exhale por 6, le dijo con voz calmada pero firme, poniendo su mano en su hombro. «No puedo». «Sí puede. Siga mi respiración. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gradualmente, la respiración de Rodrigo comenzó a normalizarse. Paloma había tomado su muñeca para monitorear su pulso y, sin darse cuenta, había comenzado a acariciar suavemente su mano con el pulgar, un gesto de consuelo completamente instintivo. «¿Mejor?», preguntó cuando vio que había recuperado el color normal. «Sí, gracias», respondió Rodrigo, mirándola con una mezcla de gratitud y algo más profundo. En ese momento Marta regresó con los formularios. «¿Todo bien aquí?». «El señor Mendoza tuvo una pequeña crisis de ansiedad, pero ya está controlada», reportó Paloma profesionalmente. «Excelente manejo, Paloma. Eso demuestra exactamente el tipo de instinto profesional que necesitas en neurorehabilitación». Cuando salieron de la habitación, Marta se dirigió a Paloma. «¿Estás segura de que solo conocías a ese paciente de vista? Porque mostraste un nivel de conexión emocional que va más allá de lo profesional». Paloma se quedó callada por un momento. «Licenciada Marta, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto». «¿Cómo maneja la situación cuando tiene sentimientos complicados hacia un paciente?».
Marta la miró con comprensión. Ah, ya veo. Mira, Paloma, en esta profesión vas a encontrarte con situaciones así. Lo importante es siempre poner el bienestar del paciente primero, pero también proteger tu propia integridad emocional. ¿Y si hay historia entre ustedes? Historia complicada. Entonces necesitas decidir si puedes ser objetiva y profesional o si debes pedir que te transfieran a otro caso. Esa tarde, cuando Paloma llegó a su casa en Bello, se sentó con su mamá en la pequeña sala. «Ma, hoy vi a Rodrigo». «¿El muchacho de la cafetería?» «Sí, resultó ser uno de mis pacientes en el hospital». Esperanza dejó de tejer y miró a su hija con atención. «¿Y qué pasó?» «Tuvo una crisis de ansiedad cuando me vio. Y yo lo ayudé, como enfermera». «¿Y cómo te sentiste?» «Confundida. Durante esos minutos, cuando lo estaba ayudando, sentí lo que había sentido antes, cuando lo conocí en la cafetería, como si todo lo demás no importara. El corazón no entiende de rencores, mija, pero la mente sí entiende de traiciones. ¿Y qué dice tu corazón ahora?» Paloma suspiró profundamente. Que tal vez Patricia tenía razón, que el Rodrigo que conocí en la cafetería sí existe. Que tal vez merece una oportunidad de explicarse. Lo que Paloma no sabía era que al día siguiente Patricia aparecería en el hospital con una propuesta que podría cambiar todo o destruir definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. Epílogo. Nuevos cimientos. 6 meses después. El auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana estaba lleno de familias orgullosas, esperando la ceremonia de graduación. Paloma Jiménez ajustó su birrete por última vez mientras esperaba su turno para recibir el diploma que había costado años de sacrificio, trabajo y determinación. En la audiencia, Esperanza lloraba de emoción junto a Carlos, quien ahora a los 17 años había crecido varios centímetros y mantenía una beca deportiva que había conseguido por mérito propio en un colegio público de excelencia académica. Unos asientos más atrás, discretamente ubicados para no llamar la atención, estaban Rodrigo y Patricia. Paloma Jiménez, graduada con honores académicos, especialización en rehabilitación neurológica, anunció el rector. Mientras caminaba hacia el estrado, Paloma recordó el camino que la había llevado hasta ahí. Los últimos meses habían sido de crecimiento, no solo profesional, sino personal. Después de aquel encuentro en el hospital, había tomado una decisión que la había sorprendido a ella misma. 3 días después de la crisis de ansiedad de Rodrigo, Patricia había aparecido en el hospital con una propuesta inusual. «Quiero contratarte», le había dicho directamente. «Constructora Mendoza está desarrollando un proyecto de vivienda social con diseño accesible para personas con discapacidad. Necesitamos una enfermera especializada que nos asesore sobre las necesidades reales de los usuarios». «¿Por qué yo?», había preguntado Paloma, desconfiada. «Porque eres la mejor estudiante de tu promoción, porque entiendes las necesidades tanto médicas como sociales, y porque...» Patricia había hecho una pausa. «Porque mi hermano no va a mejorar hasta que resuelva las cosas contigo, y él no va a buscar esa resolución si cree que te va a perjudicar profesionalmente». Paloma había aceptado, pero con condiciones estrictas. Sería una consultoría independiente, con contrato profesional y pagos de mercado. Nada de favores, nada de caridad encubierta. Durante esos meses trabajando en el proyecto, Paloma y Rodrigo habían tenido que interactuar profesionalmente. Al principio, las reuniones eran tensas, llenas de formalidad forzada, pero gradualmente, a medida que trabajaban juntos diseñando espacios que realmente funcionaran para personas con diferentes tipos de discapacidad, comenzaron a redescubrir la conexión que habían tenido en la cafetería. ¿Sabías que en Colombia menos del 20% de los edificios públicos cumplen realmente con las normas de accesibilidad?, le había dicho Rodrigo durante una de esas reuniones. ¿Sabías que muchas veces los diseños accesibles están hechos por personas que nunca han hablado con alguien que realmente los necesita?, había respondido Paloma. Trabajar juntos les había mostrado aspectos del otro que no conocían. Paloma vio la pasión genuina de Rodrigo por crear cambios reales, su frustración con un sistema que funcionaba mal para personas como él.
Rodrigo vio la brillantez profesional de Paloma, su capacidad para identificar problemas que él nunca habría considerado. La conversación real, la honesta, llegó 3 meses después durante una visita a uno de los terrenos donde se construiría el proyecto. «Paloma, necesito pedirte perdón apropiadamente», le había dicho Rodrigo mientras observaban el lote vacío que pronto se convertiría en viviendas dignas y accesibles. «Te escucho. Lo que hice estuvo mal. No solo las mentiras, sino la manera en que manejé tu vida sin tu consentimiento. Te traté como si fueras un proyecto, no como una persona con derecho a tomar sus propias decisiones. Sí, lo hiciste. No tengo excusa, solo explicación. Después de mi accidente y después de que Alejandra me dejó, desarrollé una desconfianza terrible hacia las personas. Creí que la única manera de conocer a alguien genuino era ocultando quién soy realmente. Pero al hacerlo, me quitaste la oportunidad de elegir, de decidir por mí misma si me importaba tu dinero o no. Lo sé. Y me he odiado por eso cada día durante estos meses». Paloma había estado callada por varios minutos, viendo cómo los trabajadores preparaban el terreno. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», le había preguntado finalmente. «¿Qué? Que no confiaras en mí. El Rodrigo de la cafetería me gustaba porque era genuino, vulnerable, real. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, tal vez me habría asustado por las diferencias entre nuestros mundos, pero no me habría sentido manipulada. ¿Crees que podríamos intentar de nuevo, pero esta vez con toda la verdad desde el principio?» Paloma lo había mirado por un largo momento. «¿Quién eres realmente, Rodrigo Mendoza?». Y él había empezado a contarle todo: su infancia privilegiada pero solitaria, la presión de heredar la empresa tan joven, el accidente que cambió su perspectiva sobre todo, sus miedos, sus inseguridades, sus sueños de crear algo que realmente importara. Ahora, 6 meses después, mientras sostenía su diploma de enfermera, Paloma podía decir honestamente que conocía al hombre real detrás del nombre Rodrigo Mendoza, y ese hombre real era aún mejor que el que había conocido en la cafetería. Su relación se había reconstruido lentamente, con total transparencia. Paloma mantenía su apartamento en Bello y su independencia económica. Había conseguido trabajo en una clínica de rehabilitación prestigiosa por sus propios méritos. Rodrigo había aprendido a expresar amor sin intentar rescatar o arreglar la vida de alguien más. Las diferencias sociales no habían desaparecido mágicamente. Todavía había momentos incómodos cuando Paloma acompañaba a Rodrigo a eventos empresariales, o cuando él visitaba Bello y veía de primera mano las limitaciones económicas de la familia. Pero habían aprendido a hablar de esas diferencias abiertamente, a navegar juntos los desafíos que representaban. Patricia había resultado ser una aliada inesperada. Su investigación inicial había nacido del miedo, pero su respeto por Paloma había crecido genuinamente al ver su profesionalismo y dedicación. «Al principio creí que querías aprovecharte de mi hermano», le había confesado Patricia unas semanas atrás. «Ahora veo que eres tú quien le está enseñando a él lo que significa una relación equitativa». El proyecto de vivienda accesible había sido un éxito. Las primeras familias se mudarían el próximo mes, y Rodrigo había decidido que sería el enfoque principal de la empresa de ahora en adelante. «¿Sabes qué me gusta más de nosotros ahora?», le había preguntado Paloma a Rodrigo la noche anterior. «¿Qué? Que somos un equipo, no tú rescatándome a mí, no yo cuidándote a ti. Somos 2 personas completas que decidieron construir algo juntos». «¿Y qué estamos construyendo? Algo real, algo honesto, algo que funciona porque ambos elegimos estar aquí». Mientras salía del auditorio con su diploma en la mano, rodeada de su familia y con Rodrigo esperándola discretamente al final de la fila de felicitaciones, Paloma sabía que había tomado las decisiones correctas. No había permitido que el orgullo le robara una segunda oportunidad, pero tampoco había sacrificado su dignidad en el proceso. «¿Lista para la siguiente aventura, enfermera Jiménez?», le preguntó Rodrigo cuando finalmente llegó hasta él. «¿Cuál sería esa aventura, señor Mendoza?». «Seguir demostrando que el amor real se construye con verdad, respeto y trabajo diario, no con mentiras bien intencionadas». «Me parece un plan perfecto».
Su amor no era el de los cuentos de hadas donde las diferencias se resolvían mágicamente. Era el amor real de dos personas que habían decidido enfrentar juntos las complejidades del mundo, con honestidad total y respeto mutuo. Era más difícil que la fantasía, pero también era infinitamente más sólido. Y mientras caminaban juntos hacia el futuro que habían elegido construir, sabían que cualquier obstáculo que viniera, podrían enfrentarlo, porque finalmente habían aprendido que el amor verdadero no se basa en rescates dramáticos, sino en decisiones diarias de elegirse mutuamente, con total conocimiento de quién es realmente la otra persona. ¿Qué te pareció la historia de Paloma y Rodrigo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.